Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a esta nueva entrevista a la cual damos inicio de inmediato para ustedes en Santiago y por cierto que desde Arica a Punta Arenas, donde también tenemos a la Radio Agricultura. La Radio Agricultura. Hoy entrevista a don Luis Toledo, ex fiscal adjunto, fiscal jefe y fiscal regional, ex director de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional y actualmente además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián y también director del área penal de AM Abogados, ¿cierto? ¿Está bien? Así es, sí. Qué bueno. Muchas gracias, Luis, por habernos aceptado esta invitación a los micrófonos de la Radio Agricultura. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Un honor estar acá contigo. Fantástico. Vamos a partir con el tema que ha estado golpeando duro esta semana y quizá la anterior también, muchos homicidios en Santiago. Cerca de 11 homicidios en la región metropolitana en los últimos días, en distintas comunas del país, vuelven sin duda a poner sobre la mesa la crisis de la seguridad que vive el país, la crisis que vive Chile. ¿Cómo poder enfrentar esta problemática? Usted que estuvo un buen tiempo en Fiscalía y también ahora en el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen organizado por la Universidad de Santiago. Bueno, respecto a los homicidios, quiero señalarte que efectivamente tenemos en los últimos 2 años, lamentablemente, un aumento evidente de las cifras en esta materia. ¿Ya? En el año 21 al 22, esa cifra creció de 6,7 en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el año 23 se levantó a 6,3, si bien, homicidios por cada 100.000. Si bien eso constituye en principio una baja que es prudente, se habló incluso en su tiempo de quiebre de tendencia, yo diría que hay que ser muy cauto en mencionarlo de esa manera porque estamos viendo un recrudecimiento en torno a la violencia que se manifiesta y en la visibilidad de estos homicidios en la vía pública que además están llenos de situaciones complejas. Son homicidios en la vía pública, homicidios con autor no identificado por regla general, es decir, con imputado desconocido, como dice la Fiscalía. Hay una complejidad enorme en torno a fijar efectivamente esta integración. Yo reconozco la labor que ha hecho el gobierno en torno efectivamente a la medición, porque hoy día se mide mejor que antes. Ya. Sin embargo, no podría ser tan alentador en torno a las cifras futuras de este año 24, porque ya se advierte un recrudecimiento en torno a estos homicidios de menores de edad, con autores desconocidos, con uso de armas de fuego y con población a veces vinculada a sectores migrantes. Entonces en un contexto de crimen organizado. Eso ha motivado que el propio gobierno haya establecido planes vinculados como el ECO, que tiene la Fiscalía, para reprimir, sancionar y ubicar a los responsables. ECO que al parecer ha tenido un buen despliegue, pero que no ha sido suficiente, producto de la falta de coordinación en general, diría yo, con que nos sorprendió esta ola de violencia en nuestro país. Te podría mencionar mucho más, pero voy a dar curso a la conversación. De acuerdo, pero lo que recién decía usted, la descoordinación que hay. ¿Quiénes son los que están en esta situación? Buena pregunta. Mira, nosotros desde la universidad, desde el centro que sí, me corresponde dirigir, estamos levantando información que proviene de la propia Fiscalía. Cuando digo proviene de la propia Fiscalía, son el número de ingresos y términos que ingresan al Ministerio Público, pero el Ministerio Público es el receptor, es decir, ingresan por PDI, ingresan por Carabineros, ingresan por Gendarmería, por los propios tribunales y por cualquier otro organismo que esté contra o persiguiendo el delito. Luego nos hicimos la pregunta, ¿cuál es la gestión de estos datos? ¿Ya? De estas cifras, de estas causas, de estas denuncias penales. Y nos encontramos
que en los últimos 10 años, los archivos provisionales han crecido en un 45%. Es decir, casi la mitad, hoy día se archiva más, casi la mitad más que antes, ¿ya? La mitad más que antes. Claro, en segundo lugar, por ejemplo, nos encontramos con un aumento de las sentencias absolutorias. Hoy día en un 89% ha crecido en los últimos 10 años. Eso significa que hoy día, es decir, da cuenta de investigaciones quizás que no pudieron llegar a puerto. No estoy hablando solo de los delitos violentos, estoy hablando de todo el ingreso, Ya. que no pudieron llegar a una sentencia condenatoria por muchas razones, por una multiplicidad de razones, pero entre las cuales tú no puedes obviar una investigación deficiente. Es decir, y te das cuenta que falta efectivamente vinculación de coordinación entre la información que tiene la Policía de Investigaciones con Carabineros. Lo hemos visto ahora último con Brinks, Sí. lo hemos visto con una serie de situaciones respecto de los migrantes, por ejemplo, que una policía tiene información, otra que no es lo mismo que tiene la otra. La Fiscalía muchas veces llega con información deficiente porque en definitiva no se logra integrar esa información. Y eso sucede dentro de las causas penales y muchas veces se tienen que, digamos, dejar de continuar esa investigación o finalmente terminar por una decisión diversa a la sentencia o a lo que se pretende o se pretendía inicialmente simplemente por falta de antecedentes. Y quizás los auditores se estarán preguntando, Luis, ¿y quién pone orden en esto? Buena pregunta. ¿Quién pone la coordinación o quién dice, miren, están todos descoordinados? Mira, yo creo que en Chile hay un tema que no hay, por ahora, en forma bien honesta, ninguna obligación de coordinación a las instituciones públicas que están detrás de la persecución delictual. Y tú lo ves, esta advertencia viene de hace larga data, no es responsabilidad de este año o de esta administración, sino que se ha intentado perfeccionar, se ha intentado mejorar, pero créanme que no es fácil, porque estamos hablando de instituciones policiales, estamos hablando de instituciones de la Fiscalía, que el propio Poder Judicial persigue, tiene otras labores, tiene otras metas, cada institución se mide de manera distinta y si ustedes le preguntan en los PMG o al final de año, en las cuentas públicas, adivine quién cumple las metas. Todos. Las notas son de 6 a 7 y me quedo corto, porque quizás corren entre el 6, 8 y el 7 en cada órgano de cada una de estas instituciones. Entonces, pareciera ser que incentivos de gestión mal puestos, dos, falta de medición de las metas incorporadas en cada una de estas instituciones. Tercero, porque no hay medición, solo pedir más recursos, más motos o más recursos, más fiscales, lo que fuere, más, todo más, pero ¿cuál es la medición detrás de eso? ¿Dónde está efectivamente? Porque el Estado tiene recursos limitados. Bajo ese punto de vista, pareciera ser que no existe un órgano independiente o dependiente de la administración gubernamental en su tiempo que permita coordinar de manera integral las metas de gestión de cada una de las instituciones para que exista obligación de coordinación. Yeah. Por ejemplo, te voy a contar que incluso dentro de los organismos no existe ninguna obligación de coordinación. Aunque a los auditores les parezca muy extraño, existe competencia, y esto es así, entre diversas unidades de la propia Policía de Investigaciones. No hay traspaso de información muchas veces entre la Brianco Norte, de Iquique, por ejemplo, con la Brianco Metropolitana. Estoy hablando de la Brigada Antinarcótico y de Crimen Organizado de la misma policía. ¿Me entiendes? Sí. Es difícil regular eso porque en el fondo los incentivos no están puestos en la coordinación y en el resultado final. Y por ejemplo, dentro del Ministerio Público tampoco existe hoy día, hasta hoy, una obligación de coordinación entre las fiscalías regionales. ¿Ya? Entonces, lo que investiga una fiscalía regional puede ser lo mismo que investigue otra, pero no hay cómo gestionar que eso esté coordinado. Puede ser,
probablemente, que eso mejore con la ley de la Fiscalía Supraterritorial que está en discusión ahora. Se aprobó constitucionalmente, pero ahora falta implementarla. Con esa implementación, para cierto segmento pequeño de delitos, puede que mejore, pero no para la totalidad. ¿Y el Ministerio de Justicia tiene algo que ver en esto? ¿Puede llamar al orden, algo así? ¿O es otro el No. ministerio que debiera, o ninguno? Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene una labor diversa, porque él tiene a su cargo, mira, lo que te voy a decir, la Defensoría Penal Pública, Ya. que también es un interviniente del sistema. Tiene a su cargo Gendarmería que tiene un área está vinculado con la seguridad pública enorme. Todos sabemos, la ciudadanía, como ciudadanos, sabemos que desde el interior de las cárceles se administran organizaciones criminales o grupos criminales que cometen delitos afuera o adentro, corrompen funcionarios públicos, gendarmes, trafican drogas, trafican armas al interior de las propias o teléfonos al interior de las propias cárceles. Entonces, y eso depende del Ministerio de Justicia, ese organismo, pero no contribuye a un sistema de seguridad pública. ¿Cómo lo han solucionado otros países? Tomando el toro por las astas. Ya. ¿Y cómo se toma el toro por las astas? Administrando eficientemente los recursos que siempre son escasos, bajo una obligación de coordinación, primero en inteligencia policial estoy hablando, Ya. que se coordina, por ejemplo, el modelo para mí a seguir es el modelo español, el Centro de Información de Terrorismo y Crimen Organizado, denominado CITCO, dependiente directamente del Ministerio del Interior y Seguridad de España. Y bajo ese punto de vista, todos los organismos, militares, navales, incluso la Fuerza Aérea, policías, gendarmes, todos están bajo un director. Nosotros estamos haciendo lo posible por traer a ese director para que nos diga cómo se gestó eso en España. Bajo un director que informa al gobierno de turno respecto de las situaciones de gravedad como inteligencia, pero que si advierte dentro de la información datos interesantes para una causa penal, se comunica con el Ministerio Público o la Fiscalía Española. En segundo lugar, ¿cómo? Que las causas graves que impliquen terrorismo o crimen organizado no se ven ni en Valladolid ni en el territorio vasco, sino que se ven en Madrid, en la Audiencia Nacional, porque para eso el Poder Judicial tiene un solo tribunal, que es la Audiencia Nacional, y tiene fiscales de la Audiencia Nacional adheridos a ese tribunal. Es decir, si mañana ocurre un hecho grave, un atentado terrorista o de crimen organizado en alguna provincia española o en Barcelona, por ejemplo, se va a ver en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque en definitiva con eso evitamos lo que pasa en Chile con Arica, con los gallegos, donde la información de los testigos, el juez ordenó entregársela a las defensas, ¿no es cierto? Donde, qué sé yo, los testigos o los propios policías o el propio juez puede ser objeto de amedrentamiento, amenaza e incluso atentado. Entonces, el Estado se prepara y tomando el toro por las astas, digamos, para dirigir una investigación robusta, pero con las herramientas adecuadas. En todo esto, en Chile aún estamos súper alejados. Estimados amigos auditores, estamos con el director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Luis, vamos a hacer una muy breve pausa y ya retornamos con este tema que sin duda es muy importante lo que estamos escuchando y ojalá que también lo escuchen autoridades de distintas regiones del país. Esperen un minutito.
vuelta, estimados auditores. Nos acompaña don Luis Toledo, ex fiscal adjunto, fiscal jefe y fiscal regional. Además, fue director de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional. Actualmente, como lo hemos dicho, es director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y también director del área penal. Estimados auditores, don Luis, le quiero preguntar, ¿qué desafíos específicos surgen cuando hay tantos homicidios en un mismo fin de semana, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurrió la semana que pasó? Como los 8 asesinatos recientes en la región metropolitana. Yo creo que, Alejandro, estamos en una crisis de seguridad que no es fácil de resolver en corto tiempo. Y creo que si no somos sinceros en la evaluación, nos vamos a seguir dando vueltas, porque esto requiere de un acuerdo transversal político, de una decisión del Estado, y con esto hablo de todas las fuerzas políticas del país, que decidan efectivamente hacer políticas a mediano plazo, superando un gobierno determinado. Y no aportillarse, porque en el fondo esto tiene que ver con que cada gobierno se le atribuye este descenso, y lamentablemente el descenso viene hace algún tiempo bastante más largo, ¿ya? Ya. Y estoy seguro que hay decisiones que tienen que apartarse del tema ideológico. Y me parece que el conjunto de modificaciones legislativas a veces no guardan sentido en relación con esto. Te voy a poner como ejemplo lo que recientemente te estaba señalando fuera de micrófono. Todos conocemos la situación que está pasando en el caso Brinks, ¿no? Sí. En el caso Brinks hay detalles bastante interesantes desde el punto de vista investigativo. No me quiero referir al tema policial y haber escondido información o como fuere, eso es harina de otro costal. Me quiero referir a los antecedentes del caso, particularmente de una cajera o secretaria, no recuerdo el cargo que tenía, pero que en una empresa de valores, donde su función natural además es administrar seguridad, esa cajera estaba de pareja, tenía una relación afectiva con un narcotraficante actualmente privado de libertad, preso, ¿ya? Y eso es de conocimiento incluso al interior de la empresa. Ella era cajera. No sé si es cajera o secretaria, perdón, puede que yo me equivoque en la labor que cumplía. Dejémoslo funcionaria con una función crítica, y que de hecho cumplió un rol importante en este robo, ¿ya? Porque está formalizada y presa. Ocurre que con la dictación de las nuevas leyes, por ejemplo, delitos económicos, que empieza a regir para las empresas a contar del 1 de septiembre, sí, Brinks tiene la obligación de implementar un modelo de prevención de delitos y, en el fondo, levantar sus riesgos, ¿no es cierto? Ya. Y estoy hablando, uno de los factores críticos de riesgo de la empresa es justamente conocer cuáles son las áreas donde puede ser objeto de delito y generar problemas que la empresa puede cometer o incluso que puede ser víctima. Pues bien, si en la información que se levante, o si hubiese levantado Brinks, hubiese querido despedir a la cajera por su vinculación de pareja, ¿no?, sentimental y afectiva con una persona privada de libertad por tráfico de droga, un buen laboralista me diría: momento, usted, señor, está discriminando por la ley Karin. ¿Se fija? Y es prohibición del empleador tomar estas decisiones, porque no depende de ella sus relaciones afectivas. No es atribución a ella, no sé si me entiende. Sí. Entonces me da la impresión de que en este conjunto de normativa que tiene que ver con seguridad, también hay que prever situaciones que el legislador no ha sido capaz de prever y generan algunos choques. No todo se va a solucionar con leyes. Hoy día hay un fast track legislativo que está andando, caminando y a mucha fuerza, o quizás se ha detenido, en fin. Pero hay numerosas leyes que se han dictado. Y te aseguro que en nuestro país lo lamentable es que se implementan pésimo. Son bonitas de lectura, son lindas leyes en sanciones penales. El problema es la implementación. El problema es cómo se mide la eficacia
de esa modificación legal que restringe derechos, que aumenta las penas, nadie lo mide. En consecuencia, me da la sensación de que hay mucho que avanzar en gestión en nuestro país para poder llegar a niveles de seguridad que nos permitan vivir en una sociedad donde nos sintamos más resguardados y más seguros. Y reitero, esto es derechos humanos. Yo no me voy a cansar de decirlo, Sin porque duda. parece que se confunde. Cuando uno quiere que haya más seguridad, entonces viene otro segmento ideológico y te dice, no, ¿sabes qué? Eres un carcelero, estás preocupado. No, seguridad es derechos humanos y así también lo dice la Declaración Universal en el artículo 3º o 4º, si no me equivoco. Luis, para cerrar el caso que tú nos has comentado en este minuto, eh, por ejemplo, esta mujer que, que su pareja está presa, digamos, ¿ah? Y por lo mismo, ya me imagino que ya no está en Brink, Está presa ahora. está presa ella Sí, también, está privada de libertad por participar ¿ya? activamente, por ser una de las autoras del delito. Y ahora quizás muchos auditores se preguntarán, bueno, pero ¿cómo la recibieron para que trabajara ahí en Brink? Yo también me lo pregunto. Creo que Ya, es una pregunta completamente lícita. Y si en ese momento no tenían la relación afectiva, ¿cómo permitieron, una vez teniendo la información, que eso se mantuviera? La pregunta es, ¿cuáles son los controles que tiene esa empresa? ¿Te esa es la fijas? pregunta, claro. ¿Qué controles tiene esa empresa? ¿Y qué facultades tenía para evitar que eso ocurriera? Entonces, te vuelvo a decir, yo creo que aquí hay mucho que mejorar desde el punto de vista de la gestión y de la medición y también en algunas correcciones a nivel legislativo. Otro dato importante A ver, de ese mismo asalto mega noticioso sí, es el arma. El arma que fue encontrada en uno de los sujetos que hoy día está privado de libertad, de los autores, y que, según se dice, habría participado en 2 o 3 delitos, ahora en la 9ª región o en la 8ª región, a propósito de causas de reivindicación. ya, El hecho de que esa arma haya percutido una serie de balas que son atribuibles a esa misma arma, eso es exacto, no tiene otra lectura. Si esa arma, cada arma, digamos, puede ser identificada por donde deja su huella en el determinado munición, ya, ¿ya? Y en este caso en particular, eso abre muchas conjeturas. Se ha dicho, yo entendí por parte del gobierno, por personeros del gobierno, que esto podría obedecer a arriendo de armas, un mercado que existe en nuestro país. Podría obedecer a participación de ese mismo sujeto, vínculos delictuales con el hecho de la reivindicación territorial. Probable, se sabe que hoy día en la zona sur de Arauco ya no solo estamos hablando de reivindicaciones ancestrales, sino que mucho, digamos, está vinculado con crimen organizado. Pero estamos hablando de 12.000 millones de pesos, sí, po. de 12.000 millones de pesos. Y yo diría que, ¿por qué no hablamos las cosas como son? ¿Y por qué no hablamos una tercera hipótesis de financiamiento de terrorismo, derechamente? Porque estamos hablando de recursos que hoy día no se sabe dónde están y para dónde se fueron. ¿O hay alguna vinculación? ¿Dónde están esos 12.000 millones de pesos? Porque esos 12.000 millones de pesos, perdón Luis, todavía no se han recuperado, no se han encontrado. No. Y eso es lo más delicado, sin duda, como usted lo está contando, digamos. ¿Ah? Entonces yo no hablaría solo de un asalto, hablaría de múltiples hipótesis que no puedes dejar de lado. Además del tema de la corruptela, que es capaz de pagar esa enorme cantidad de recursos económicos. ¿Te fijas? Porque se habla de que es probable, porque así se ha dicho, o se rumorea de la eventual participación de funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Sí. Bueno, con 12.000 millones de pesos, perdóneme, pero es capaz usted de comprar a quien sea, digamos, en ese sentido. Ahora, por lo que uno está escuchando, da la impresión de que el caso Brin
está también bien metido en el mismo, digamos, en el mismo Banco Brink, ¿o no? ¿Está bien dicho, no? Pues probablemente. Porque si por un lado ya se sabe cuántos son los millones, segundo, dónde están en este minuto, y con lo que usted me explicaba con respecto a esta mujer, en fin, con su marido y ahora los dos presos, y ya ha pasado varios meses desde que se supo esto, ¿cierto? Claro, al parecer la Policía de Investigaciones tenía información en julio, a fines de julio, Ya, y que no habría sido entregada a la Fiscalía según lo que se dice. Bueno, el fiscal regional de Rancagua o de la región de O'Higgins decidió abrir una investigación penal que parece lo más adecuado en el caso y poder conocer, o por lo menos averiguar, indagar con la profundidad que se requiere efectivamente qué es lo que está pasando, porque por qué razón, cuál es el motivo de que esa información no haya llegado para poder ejecutar acciones de prevención sí. respecto de esto o para abrir una indagatoria penal, digamos. Ya, porque usted considera que esta omisión, por ejemplo, podría afectar la investigación del robo a Brink o a las futuras condenas de los involucrados, No, ¿no? yo creo que, a ver, hay que medir, hay 18 personas que están privadas de libertad. Sí, De un total se dice de 25 ejecutores, autores, ¿no? Es decir, 7 a 8 personas que están fuera hoy día están en libertad, pero estamos hablando de 12.000 millones. Hago una pregunta que me la respondo, digamos. Una pregunta es, ¿fue exitoso el robo para los asaltantes? La respuesta es sí, ¿no? Porque en definitiva hay 12.000 millones que no se lograron recuperar, 12.000 millones de pesos. Estoy hablando en la escala de los delitos de robo de nuestro país, quizás este sea el tercero o cuarto más cuantioso para este pequeño grupo de personas que hoy día están arrancando de la policía porque en definitiva son los autores y tienen el dinero, ¿no? Entonces, lo importante es saber dónde está el dinero y seguramente para allá van a estar las diligencias y esperamos que les vaya muy bien porque en definitiva, mejor sean los resultados en estas causas mega noticiosas. pero usted dice, lo importante es encontrar dónde está el dinero, pero me imagino yo que las policías ya saben, o la misma gente del Bing, ya sabe quiénes al final todavía están libres con el dinero en las manos, o a lo mejor ni siquiera ya lo tienen en sus manos, ¿o no? No lo sé. No, Ya, yo creo que estamos en el terreno de las conjeturas. ya, Es probable que, es probable, estoy hablando en términos probabilísticos, con ninguna certeza, porque no conozco la investigación. de acuerdo, Es probable que parte de los autores haya partido directamente de la empresa. Es probable. ya. Es probable que no también. Lo relevante es hacer el seguimiento, porque ¿cómo incorporas al mercado formal 12.000 millones de pesos? En algún minuto, te fijas, la investigación esperamos arroje antecedentes, pero lo que me parece peligroso es esta vinculación con las reivindicaciones o con hechos criminales ocurridos en la zona de la macro sur, digamos. Porque ahí tú te das cuenta de una relación eventual, probable, pero muy peligrosa, si es que eso ocurre, entre hechos en distintas regiones de nuestro país que han puesto a el Estado de Derecho de cabeza. Sí. Ahora, ¿y cómo se debería proceder en un sumario administrativo de esta naturaleza, por ejemplo, dentro de la PDI? Lo digo yo para garantizar transparencia o justicia. La PDI, Carabinero, ese tipo de importantes eh, gente que el gobierno, el Estado, el país los tiene para todo lo contrario. Yo creo que hay que tener presente y que es probable que eso ocurra, ¿ya? ¿Ya? En torno a que, así como ha aumentado la criminalidad organizada en nuestro país y grupos criminales, detrás de los grupos criminales hay mercados ilícitos, ¿ya? En el fondo quizás sea eso lo más importante, ¿ya? No estamos hablando de que la delincuencia común u organizada cometa delitos porque son malos, porque
quiere atentar contra la seguridad. No, 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 ese no es su propósito. Su propósito es ganar plata, ¿ya? Ya. Ya sea para lo que fuere, digamos. Y entonces, como estamos hablando de mercados ilícitos y estamos hablando de una profusa generación de recursos económicos a bajo costo, ¿no? Porque aquí de un golpe, 12.000 millones, Sí. a un bajo costo, por mucho que estén presos por 40, por 50, por lo que tú quieras desde años, es un bajo costo, porque en definitiva pueden contratar abogados, una serie de situaciones que van a ser más fáciles y se pueden hacer cargo de su familia y sus generaciones, ¿no? Estoy hablando de que con ese dinero también se pueden comprar funcionarios públicos. Entonces esta candidez que tenemos en nuestro país de estimar que la corrupción no puede crecer, yo creo que ya hay que abandonarla. Es parte, así como crece la criminalidad organizada, también crece la corrupción de los funcionarios públicos. Wow. Entonces, yo creo que hay que entender que eso es algo que tiene una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal implica tener todos los controles y advertencias. Así como no va a ser fácil bajar los homicidios, tampoco va a ser fácil bajar la corrupción. Hay que ponerse más atento, y todas estas normas de compliance de la ley de delitos económicos que son aplicables a empresas públicas deberían implementarse con mucha fortaleza para evitar efectivamente y para prevenir la comisión de delitos como estos de corrupción. O sea, hay harto que empezar ya a trabajar para que esto no siga existiendo, porque Sí. ha sido un golpe duro. Sin duda. Un golpe duro, como hay otro que ligerito después de una pausa vamos también a preguntarle algunas materias relacionadas con ello, ¿ah? Vamos a hacer una pausa muy breve y ya retornamos, estimados auditores. Estamos en la entrevista de hoy y ya les he dicho con don Luis Toledo, ex fiscal adjunto, fiscal jefe y fiscal regional y director de la unidad de drogas de la Fiscalía Nacional. Espérenos un minuto. Y estamos de vuelta, estimados auditores, en la Radio Agricultura con don Luis Toledo, y actualmente es director además del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, ¿eh? Luis, para terminar un poco la parte que hablábamos de los homicidios, los robos, en fin, me imagino que hay veces que gente se entera, ve algo o sabe algo, o le hicieron a esa persona o a una empresa, le entraron a robar, por ejemplo, para hablar en términos bien chilenos, y quizás por cualquier cosa prefieren ni siquiera contarlo, ni decirlo, ni tampoco llamar a la policía, ni nada. Se da eso, ¿cierto? Y si es así, ¿por qué? Se da simplemente porque yo creo que dentro de esto hay que poner en la ecuación la credibilidad de las personas en el sistema judicial penal, ¿ya? Yo creo que hay que ponerlo en la ecuación necesariamente. Y si tú lo linkeas con las encuestas, con la ENUSC, con el nivel de percepción de temor, aunque haya bajado 2 o 3 puntitos, la verdad de las cosas es que en Chile existen uno de los más altos índices de temor de prácticamente de toda América Latina por lejos, ¿ya? Entonces, y la credibilidad en las instituciones que componen el sistema de justicia penal es muy bajo. La nota que tiene el Poder Judicial, la nota que tiene la Fiscalía, si bien Carabineros y la Policía de Investigaciones son un poco más altos o altos, en cambio el resultado abajo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, es bajísimo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en definitiva hoy día, por eso es que nos pusimos a estudiar las cifras estadísticas de la propia Fiscalía y de todo el sistema. Te das cuenta que efectivamente el deterioro de la investigación penal es evidente en torno a reunir los antecedentes suficientes para lograr un objetivo. Y en ese sentido, me parece que hay que trabajar mucho en eso,
en recuperar, en intentar recuperar la confianza ciudadana, porque hoy día la gente que está en una población que conoce que el traficante o que el dirigente o el director del grupo organizado vive a 2 o 3 cuadras o en la casa al lado, hoy día calla simplemente porque ¿quién corre riesgos si denuncia? Él. ¿El sistema lo protege? ¿Existe la suficiente protección para víctimas y testigos? ¿Es robusto ese sistema de protección? Yo tengo más preguntas que respuestas en ese sentido, pero Ya. te aseguro que las respuestas no son satisfactorias para quien está sufriendo eso. Si tuviéramos sistemas que respondan en tiempo al conflicto penal, que le den garantías y seguridad de protección a esa víctima o a ese testigo, vamos a tener un mejor resultado seguramente en las denuncias y en lo que tú me planteas. Y eso, Luis, se da bien en otros países, por ejemplo, que si alguien ve algo, va y lo cuenta de inmediato a la policía, quien sea, sin tener ese temor, como bien usted dice. Yo creo que, a ver, modelos de seguimiento en este sentido hay en América Latina y en Europa, sin duda. Ya. Italia, y no es que tengan menos criminalidad que nosotros, ¿eh? Ojo, si uno, en Italia, por ejemplo, tuvieron la mafia y se atentó en contra de jueces al interior, que se creó la ley antimafia, se creó la fiscalía antimafia y se tomó el toro por las astas, como yo le digo. Ya. En segundo lugar, en España, tuvieron terrorismo asociado a ETA, tuvieron a Tocha y tuvieron una serie de atentados y criminales y grupos organizados, incluso islámicos, que rondan dentro de Europa y en definitiva, a través de tomar el toro por las astas, efectivamente sí, brindar protección real a testigos es fundamental y a víctimas. ¿Ya? Y en tercer lugar, yo le diría que Colombia. Colombia tiene efectivamente una protección vinculada a esto. Claro, es más difícil porque estamos dentro de países de América Latina, pero hay caminos que se pueden transitar y seguir para que las personas se sientan protegidas dentro de algo que todos necesitamos respetar, que es el Estado de Derecho. Porque si no, Sí. pasa como en las encuestas, que la gente empieza a validar la violencia para solucionar sus conflictos. Y empieza a pensar, ¿no será mejor comprarme un arma antes que denunciar? ¿No será mejor quedarme callado antes que denunciar? En fin. Y por Dios que hay gente que ha estado ya comprando armas, para estar refugiados y listos para, por último, defenderse con algo, aunque igual es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Lo llevo a otro tema que tengo anotadito aquí, para que no se nos olvide, incluso lo hacemos. Lo quiero llevar al caso Audios, Ujú. Hermosilla y otros más. ¿Qué desafíos enfrenta el Ministerio Público al llevar adelante un caso de soborno y blanqueo de capitales cuando involucra a abogados y funcionarios públicos? Y abogados particulares también, de una, a ver cómo decirlo, en el caso de Hermosilla, ya sabemos, como abogado, cómo lo veía la gente, ¿cierto? El chileno. A ver, para linkearlo, Ujú. quiero hacer dos precisiones y, Sí, por y dos favor. afirmaciones. Primero, creo que es fundamental y creo que es importante que la investigación de la Fiscalía finalmente llegue a puerto, más allá de esta audiencia de formalización. Es fundamental para la credibilidad social, ¿ya? Ya. En un hecho que, si bien reviste caracteres de delitos económicos, está linkeado con una serie de otras situaciones vinculadas a esto. La gente habla de los privilegios, en fin, de una serie de situaciones que están detrás de lo que está pasando. Hay muchas empresas que son perseguidas por impuestos internos digamos, con mucha fuerza, y aquí existía, estoy hablando de una sociedad, por así decirlo, una labor, según lo que se ha dicho, por largo tiempo, de uno de los abogados más respetados de la plaza, en definitiva. Así es. Estoy hablando de uno de los abogados que estaba vinculado con las causas más relevantes del país en los últimos años, ¿ya? En segundo lugar, yo creo que la segunda afirmación que tengo que hacer es que es importante, también para linkearlo con lo que estábamos conversando, cuál es el rol de los abogados en las eventuales organizaciones criminales.
si bien estamos hablando de delitos tributarios, Sí. lo relevante acá es que hay un límite, que es fomentar efectivamente la comisión de delitos. Y pareciera ser que en el caso Audios, el abogado que hoy día está siendo formalizado cruzó una barrera al, por lo menos de lo que se advierte, promover la comisión de ilícitos futuros, no abocarse a la defensa de ilícitos anteriores, no ejercer solo la labor de defensor en una causa determinada, sino que simplemente participar del negocio, ¿no? Ya. Dando cheques y qué sé yo. En tercer lugar, yo diría que hoy día está siendo formalizado por lavado de activos. Desde mi punto de vista, quizás sea la atribución más importante, más allá del audio que impactó a todo el país, que se le está haciendo al abogado señor Hermosilla. Toda vez que, al parecer, él sí tenía conocimiento de la comisión de ilícitos tributarios por parte de las empresas del señor Sauer, y al parecer él sí tenía ese conocimiento y sabiendo promovía nuevos delitos, incluso pidiéndole prestado en esta suerte de bicicleta que tenía la empresa, Sí. digamos, con facturas falsas, ¿no? En definitiva, porque era eso, facturas y documentos falsos. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver con muchas cosas que yo espero puedan ser esclarecidas dentro de la investigación, y creo que es importante que sean esclarecidas para también que la gente nuevamente confíe en las instituciones, si eso es lo que tenemos que promover. Y en su experiencia, ¿qué tan común aquí en Chile es que funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y además la Comisión para el Mercado Financiero estén también involucrados en un caso de cohecho, como se ha revelado en los audios? Uf. Algo dijo al comienzo, pero de esta tercera parte, pero ¿cómo lo ves? Es que ¿Cómo queda? los linkeo ¿Cómo con lo quedan mismo que ambos? te afirmé Sí, sí. en el punto anterior, que dice relación con que mientras más criminalidad organizada exista, más posibilidad de corrupción de funcionarios públicos va a haber. Y claro, en este ámbito de delitos tributarios pareciera ser que opera de un modo distinto, pero no es tan distinto. No es tan distinto. Estamos hablando de que el negocio de cualquier grupo organizado es crear plata, es generar recursos. Bueno, acá es lo mismo. Es Ya. generar recursos a través de instrumentos falsos, a través de promover los engaños, las estafas, en fin, o como fuere. Pero, claro, yo creo que nos espantamos porque un funcionario del Servicio de Impuestos Internos fue cooptado por los abogados o por una de las abogadas, entiendo que la señora Villalobos, Sí, sí. para comprarlo por la información, ¿no? Y porque a otros también se le pagaba. Yo me hago varias preguntas, ¿ah? Y creo que con las preguntas te voy dando. Muy bien. Una Fantástico. pregunta es, ¿cómo es posible que un funcionario que no era el jefe de las oficinas tenga acceso a toda la información? Raro. Es raro. Sí. Y si es así, ¿cuáles son los controles que tiene el Servicio de Impuestos Internos adentro para evitar este tipo de cosas? ¿Cómo se cumple la normativa de compliance al interior del Servicio de Impuestos Internos? Lo mismo que le exigen a las empresas privadas, ¿cómo lo está haciendo la empresa pública en este sentido? O sea, como digo yo, algo servicio. está pasando ahí, po. Sí. ¿Ah? Porque era una de las preguntas que yo tenía para usted. ¿Qué medidas poder tomarse para prevenir esta corrupción dentro de instituciones públicas, en este caso? Pero lo que usted está diciendo, vaya que delicado, ¿va? Porque ya debiera haber un sistema que esté atento, digamos, ¿ah? Que tenga En filtro. todos los funcionarios, claro, claro. O sea, no es porque usted sea empleado o porque yo sea empleado del Servicio de Impuestos Internos en el Sí. rango, en el grado medio más bajo, tenga acceso a toda la información, que pueda anular giros, en fin. Eso tiene que haber una necesaria pregunta por parte de la ciudadanía, de cuestionamiento de cómo están operando nuestras propias instituciones, desde el punto de vista de cómo se regulan y se resguardan desde el punto de vista del acceso a la información, a los sistemas informáticos, a la manera como eso se va liberando, ¿no? Yo creo que
el interés de quienes quieren cometer delitos siempre va a estar por cooptar la función pública, por hacerse de información que el resto no tiene. Yo creo que dentro de la oferta de servicio la señora Leonarda estaba incluso que ella tenía la mano, pareciera ser, Sí. con el servicio, ¿no? Y que parece que eso la hacía distinta a otros, e incluso desde el punto de vista de la competencia profesional me parece una aberración, porque quienes deciden cruzar esa cerca, entonces van a ser los abogados más, digamos, más consultados y con mayor cartera de clientes, pero entonces nos estamos echando al bolsillo el Estado, nos estamos echando al bolsillo la credibilidad social. Ese es el problema. Y esto a propósito de abogados, lo de Hermosilla, es el primer abogado que lo hemos enfrentado a una situación tan rara y tan fea como decirlo en buen chileno, insisto, ¿ah? Porque como usted bien decía al comienzo, un destacado abogado, ¿ah? En muchas causas súper importantes para el país. Sí, yo creo que el proceso penal tiene que tener la virtud, y yo creo que lo tiene en su cimiento, de poder ir esclareciendo el hecho de manera muy abierta para la ciudadanía. Es un juicio, digamos, la propia defensa lo anticipó. Estoy hablando de Juan Pablo Hermosilla, Juan Pablo, que Sí, planteó que desde ya que ellos están pensando en el juicio oral, ¿ya? Eh, y creo que este escrutinio no es solo judicial, sino que también, dada la magnitud de la implicancia, de los efectos y las consecuencias de esta causa en particular, es un escrutinio también social. Y me da la sensación de que el proceso tendrá la virtud de poder explicar cuál es la atribución concreta de responsabilidad y si hay o no responsabilidad penal en este caso del abogado. Hasta ahora, de lo que parece, de lo que conocemos, es que sí, claro, tendría, ¿no? sí. En principio, de lo que uno se forma a juicio en principio. Pero le reitero, yo creo que lo importante es tener todas las cartas sobre la mesa y bajo ese punto de vista conocer el resultado. Y creo que va a haber un seguimiento comunicacional incluso de todo esto. Pero le reitero, si es cierto toda la atribución de responsabilidad que hoy día la Fiscalía está haciendo respecto al señor Hermosilla, es un hecho muy grave, toda vez que hay un fomento, está fomentando la comisión de nuevos delitos por parte de un profesional cuyo destino era defender, cuya labor profesional era defender por hechos pasados, no promover la continuación de delitos hacia el futuro Hacia el o futuro. formar parte de ellos. Claro, claro. Ahora, pero ¿cómo impacta el contexto de otras defensas de don Luis Hermosilla, por ejemplo, en casos sensibles? Está el caso Spinac, el caso Catrillanca, en su situación actual. Yo creo que la situación, usted me dice en lo profesional, ¿Sí? yo creo que es terrible desde el punto de vista profesional, ¿Ya? porque hay un tema de credibilidad, yo creo que perdió completamente, o la ha perdido hasta ahora, se verá en el futuro, ¿no? Pero efectivamente esto debe ser demoledor para un profesional que contaba con todo un prestigio por parte de la plaza, como se decía antiguamente, por parte de los abogados en general. Era sabido que era uno de los profesionales más consultados en las causas más relevantes. Incluso motivó, qué sé yo, que otro profesional dedujera un recurso de protección, un poco para que los chats o, digamos, del WhatsApp no fueran abiertos, en fin. Todo esto yo creo que es tremendamente difícil para el sistema. Yo creo que habla mal del sistema judicial, incluso en los nombramientos, todo como que se ha contaminado. Por eso yo espero que el proceso penal tenga la virtud de esclarecer todo. Pero muy breve, porque ya nos queda muy poco tiempo, en cuanto a Hermosilla, ¿ah? Para cerrar. Dada, a ver, un hombre que, usted bien lo ha dicho, un gran abogado, ¿ah? Uno de los mejores de la plaza, eh, ¿cree usted que puede ganar el juicio y deja a todo el mundo, o definitivamente no? Siendo
un alto abogado, ¿cierto? A ver, yo le voy a ser bien honesto. Díganlo. De lo que yo estoy viendo, me he enterado por lo que aparece en las radios y Sí, en el discurso comunicacional, he escuchado la defensa y he escuchado también la atribución de cargo. Yo creo que lo más grave es poder acreditar que él no tenía conocimiento de la falsedad de esa factura y que él no promovía nuevos delitos y no facilitaba el ocultamiento de los bienes, ¿ya? Yo creo que eso va a ser muy difícil para una defensa, aunque sea la de un gran abogado como es el señor Hermosilla. Esa es mi visión hoy, con los claro. antecedentes que hay. Bueno, don Luis Toledo, le quiero agradecer el contacto, que haya venido a los estudios de la Radio Agricultura como ex fiscal adjunto, fiscal jefe y fiscal regional, ex director de la unidad de drogas de la Fiscalía Nacional y actualmente director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián y hasta hoy día en los estudios de la Radio Agricultura. Así es que muchas gracias, Luis, por su importante y tremenda explicación que le ha dado a nuestros auditores que están en la sintonía de Agricultura. Muchísimas gracias, Alejandro. Que estén muy bien. Igualmente. Estimados auditores, será hasta la próxima entrevista. Los invito, por cierto, a estar atentos a ella. Adiós.